Hola chicos, acabo con el último vídeo de la división. En este vídeo os explicaré cuáles son las propiedades de la división. Por internet encontraréis muchísima información sobre las propiedades de la división. En algún sitio os dirán una cosa, en algún otro os dirán otra, en los libros del colegio igual os dicen algunas y nos dicen todas. Bueno, yo intento hacer una recopilación de las propiedades que yo considero más importantes de la división. Empezamos por la primera, la propiedad fundamental. La división tiene una propiedad fundamental, que esta es la principal y la que explican en todas partes, que es que si la división es exacta, es decir, si el resto es 0, siempre en la división el dividendo será igual al divisor por el cociente. Como veis, esta propiedad es tal cual la prueba de la división que os enseñé en el vídeo anterior. Después, la otra propiedad fundamental es que si la división es inexacta, que quiere decir que el resto es un número diferente que 0, el dividendo será igual al divisor por el cociente más el resto. Estas dos propiedades que están dentro de la primera, de la fundamental, siempre son así, funcionan así. Vamos a por la segunda. Operación no interna. La división es una operación no interna. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dividimos un número natural, por ejemplo, el 2, entre otro número natural también, entre el 4, por ejemplo, no siempre me va a dar un número natural, me puede dar un número decimal. Esto para algunos será difícil porque aún no habéis dado los números decimales y muchos diréis, uy, ¿no puedo dividir 2 entre 4? Porque el 2 es más pequeño. Pues sí, sí que lo podríais dividir y esto daría 0, porque sería 0 por 4 es 0, del 0 al 2 van 2... Bajaría el siguiente número, que no hay ninguno, pero entonces bajo el 0 y haría ahora 4 por 5, 20 y del 20 al 20, 0, o sea, daría 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso, que es una operación no interna, que no siempre que dividamos un número natural, como resultado nos va a dar un número natural. Hay casos en las divisiones con decimales, que tienen el dividendo más pequeño que el divisor, que puede dar un número decimal. Bueno, esta sería la siguiente propiedad. Siguiente, propiedad no conmutativa. Recordad que la propiedad conmutativa decía que el orden no alteraba, ¿no? Tanto en la suma como en la multiplicación, pues en la división sí que altera el resultado, el orden. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que 8 entre 2 es lo mismo que 2 entre 8, es totalmente diferente. Aquí me saldría un número decimal, 0, lo que sea, y aquí pues no, aquí me saldría pues un 4. Entonces no es igual, no tiene la propiedad conmutativa. En cambio la multiplicación 2 por 3 eran 6 y 3 por 2 eran 6 igual. Así que la división no tiene esta propiedad. Siguiente, el elemento neutro. El elemento neutro de la división es el 1. ¿Qué quiere decir? Que cualquier número dividido entre 1 nos dará el mismo número. Por ejemplo, 8 entre 1 nos da 8, el mismo número que tenía en el dividendo. Si hago 5 entre 1 nos dará 5, ¿vale? O sea que en la división el elemento neutro es 1. Y por último el 0. El 0 le he querido dedicar un espacio especial aquí en las propiedades porque, bueno, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el 0 dividido entre cualquier número, por ejemplo el 0 entre 7, nos dará 0 siempre. Porque recordar que cualquier número multiplicado por 0 es 0, así que 0 por 7 es 0 y del 0 al 0, 0. El 0 entre 9, lo mismo, también nos dará 0, ¿vale? Esta es la primera cosa del 0 en la división. Y la siguiente cosa es que no se puede dividir entre 0. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer aquí, por ejemplo, 9 entre 0. No se puede dividir entre 0 porque no hay ningún número que multiplicado por 0 me dé 9. O si fuera un 8, tampoco, 8 entre 0, no hay ningún número multiplicado por 0 que me dé 8. Y además, otra cosa es, otro motivo, porque dividir es repartir. Repartir, por ejemplo, reparto 9 caramelos entre 0 personas. Entonces no estoy haciendo ninguna repartición, no estoy repartiendo a nadie. Así que no puede ser. Bueno, pues esta ha sido la recopilación de las propiedades de la división, las que yo creía más importantes. Espero que os haya servido. Si no entendéis alguna cosa de lo que he explicado, pues en nuestra web, en profesor.com, me podéis preguntar lo que queráis. Y además os he dejado unos ejercicios imprimibles con sus soluciones sobre estas propiedades para que las acabéis de entender mejor. Espero que os ayuden y nos vemos en la siguiente clase.